estudiar la especialización en gerencia de la comunicación organizacional porque es la entrega de herramientas prácticas y de análisis para establecer planes de comunicación que puedan llegar a diferentes públicos de interés de una manera enfocada y efectiva. Escogí la maestría de comunicación estratégica porque me ha permitido tener los conocimientos para hacer una asistencia y una asesoría mucho más precisa a las gerencias que han llegado a esta entidad. Soy Carlos García, director de Desarrollo de Audiencias en Caracol Televisión. Elegí estudiar la maestría en Periodismo y Comunicación Digital en la Universidad de La Sabana precisamente porque es importante estar a la altura de lo que pasa en el mundo, de las industrias, de las transformaciones de los medios de comunicación, de las transformaciones de las audiencias, en el consumo de los contenidos, en la producción de contenidos. Yo escogí estudiar el doctorado en Comunicación de La Sabana porque es una oportunidad de profundizar conocimientos en el campo de la comunicación y de generar investigaciones que tengan alto impacto a nivel social, que contribuyan a fortalecer escenarios a nivel local, en mi caso el departamento del Amazonas. Porque estamos a la altura de las transformaciones, de los desafíos, de las nuevas audiencias, de las nuevas organizaciones y los medios de comunicación. Estoy estudiando en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, sean todos bienvenidos a la lección inaugural de nuestra maestría en Comunicación Estratégica. Es un gusto saludarles, siquiera a la distancia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde con motivo del recibimiento de la 9ª cohorte del programa, integrada por un total de 15 estudiantes que con gran expectativa e ilusión inician una nueva etapa en su ciclo de vida profesional y personal con un proyecto académico que es toda posibilidad. Bienvenidos sean Diana Becerra, Camila Buenaventura, Julián Calderón, Geraldine López, Valentina Lozano, Juan Carlos Martínez, María Victoria Medina, María Gabriela Novoa, Daniela Padilla, Sergio Peña, Omar Rodríguez, Susana Sandoval, María Fernanda Santa Fe y Julie Balbuena, junto a Valeria Ramírez, Tatiana Marta, Laura Cuervo y Sebastián Puello, estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo, quienes realizarán su coterminalidad con nuestra maestría. Vienen ustedes a ampliar nuestra comunidad, que ya alcanza los 63 graduados, en la ruta de madurar y consolidarnos cada vez más como programa de posgrado, de lograr un mayor alcance e impacto en la comunidad científica y la sociedad en general, y de articularnos con el entorno para generar procesos de transformación. Llegan además al fragor de una realidad que, aunque se nos antoja nueva, no lo es tanto, si la miramos a la luz de los riesgos globales referidos de manera sistemática en los reportes del Foro Económico Mundial, contándose entre ellos caídas no planeadas de servicios de tecnología de la información y de telecomunicaciones, ataques cibernéticos, fugas de información, eventos climáticos, interrupción del suministro de energía, incidentes de seguridad, enfermedades y riesgos de salud, actos de terrorismo y nuevas regulaciones. Nos corresponde entonces adaptar nuestras organizaciones a nuevos escenarios, signados por el impacto de la pandemia sobre las personas, sobre nuestra vida familiar, sobre nuestras comunidades, nuestras interacciones sociales y, qué duda cabe, sobre nuestra forma de trabajar. Los desafíos derivados de la coyuntura a nivel mundial invitan a activar una respuesta ágil para asegurar la continuidad del negocio y, más allá, la continuidad de nuestros proyectos organizacionales y de acción organizada, con oportunidades de aprendizaje significativo incentivadas desde la alta dirección de cara a organizaciones cada vez más resilientes e inclusive antifrágiles, en palabras de Taleb. Son 5 los desafíos que podemos vislumbrar en términos de liderazgo.
1. ¿Cómo mantener alineados a quienes desempeñan los diferentes roles en nuestras organizaciones? 2. ¿Cómo mantener la motivación y el compromiso de los empleados en un momento de gran incertidumbre como el que vivimos? 3. ¿Cómo continuar siendo relevantes ante nuestro entorno? 4. ¿Cómo adaptar el modelo de gestión? 5. ¿Cómo comunicar el cambio como necesidad y como proceso, así como sus resultados previstos y sus beneficios? La situación nos brinda la oportunidad de implementar soluciones inéditas en nuestra experiencia, basadas en un modelo multi-stakeholder para la gobernanza de una agenda global en pro de lograr y de encontrar soluciones a problemas comunes, con participación, transparencia, consenso y un enfoque humano que empodere a las personas para trabajar productivamente con la tecnología, creando valor perdurable para sí mismas, sus organizaciones y la sociedad en general. He aquí que nuestra lección inaugural lleve por título Liderazgo en la nueva normalidad, tan nueva, conferencia que estará a cargo del doctor Ítalo Pisolante Negrón. Don Ítalo es socio fundador de Pisolante, firma internacional de consultoría en estrategia y comunicación empresarial, doctor en comunicación organizacional por la Universidad Jaume I y magíster en comunicación política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursó el programa avanzado de dirección en responsabilidad corporativa en el Instituto Empresa. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el área de comunicación pública y privada, atendiendo un prestigioso portafolio de clientes que incluye empresas familiares, locales, multinacionales y globales. Es miembro del Comité Científico y aliado estratégico de Corporate Excellence, así como también miembro de la Asociación Española de Directores de RCE-DIRCE. Asimismo, es profesor en diferentes escuelas de negocio en Iberoamérica, como el Instituto Empresa en España y el Barna Management School en República Dominicana. Se ha desempeñado como un activo consejero de empresas en temas de reputación y negocios responsables, gestión estratégica de riesgos, family office, gobierno corporativo y compliance para empresas, y es asesor de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco Mundial. Es colaborador, además, de la revista Forbes Latinoamérica. Ha publicado numerosos libros, tales como Ingeniería de la Imagen, La Geometría de la Comunicación, El Poder de la Comunicación Estratégica, Reflexiones de un Evangelizador Corporativo, 3 visiones de la ética y la responsabilidad social en la empresa del siglo XXI y de la responsabilidad social empresarial a la empresa socialmente responsable. Es además fundador y promotor del fortalecimiento institucional a través de la cátedra itinerante Pisolante. Don Ítalo, no tengo palabras pues de gratitud, es de verdad un gusto, es un honor pues que nos acompañe hoy, que haya aceptado la invitación a dictar esta lección inaugural con la que estamos recibiendo a los integrantes de la 9ª cohorte de nuestra maestría en comunicación estratégica. Ciertamente es usted un referente importante y en lo personal, pues no tengo más palabras que de gratitud y lo conversábamos antes de iniciar esta sesión. Por aquellos años 90 en los que ya comenzaba a familiarizarme con conceptos como evangelización corporativa y reingeniería del pensamiento. Bienvenido, de verdad, y bueno, caramba, el uso de la palabra es suyo y las cámaras son suyas. Qué generosa eres, Agribalta. Soy yo el agradecido. Yo estoy en este momento ya yéndose la luz aquí en España, donde estoy en Marbella, en el verano típico español dentro de la complejidad. Así que, por el contrario, te doy las gracias por la invitación y voy a permitirme compartir pantalla y solo confírmame cuando tengas la pantalla full y poder así comenzar. ¿Me confirmas cuando esté proyectando?
Sí, señor, ya está proyectando, efectivamente. Bueno, siendo así y como uno de los elementos de eso que llamamos evangelización corporativa, me recordé una anécdota de ese tema de la evangelización, porque esa es una expresión que a veces en algunos países nuestros muy religiosos sonaba como casi que desafiante, como irrespetuosa. Y dando clase justo en Colombia, en una universidad, tenía al asistente del cardenal de Colombia en la clase como alumno. Y cuando dije eso se reía y decía, bueno, estaba preocupadísimo que te lo iba a contar, iba a decir de evangelización. Y me dijo, Ítalo, tranquilo, déjame decirte que el origen de evangelización, evangelio es una palabra de origen pagano. Evangelio era el papelito que llevaban aquellos que en la Grecia antigua corrían antes que el ejército regresara a contar la noticia de qué pasó en esa batalla, y ese papel que leía diciendo ganamos, pasó esto, se llamaba el Evangelio. Y digamos, la religión católica la tomó como algo, la nueva noticia. Así que ese origen de los 90, que lo empecé a escribir en los 80, finales de los 80, tiene que ver con esa expresión que hoy en la cátedra itinerante se hace patente. En fin, yo lo que quisiera conversar para comenzar esta reflexión de hoy es fundamentalmente el pensamiento de la comunidad universitaria y con mucho prestigio y con mucha admiración de esta Universidad de La Sabana en Colombia, país al que adoro y el que me ha hecho siempre sentir muy de cerca. Varios de mis libros fueron publicados justamente aquí allá en Colombia. Ese pensamiento de esa comunidad básicamente se caracteriza por el modelaje de liderazgo que debe emerger. No solo el que nació académicamente creciendo dentro de una universidad, sino el que se hizo y se profundizó, como es el caso de una cátedra o una lección inaugural en una maestría que estos muchachos que en promedio son entre millennial y centennial, lo cual me llena de profunda ilusión poderles compartir a ustedes y a aquellos que han querido ser partícipes de esta lección y que se inscribieron en la universidad. Sobre esa visión de liderazgo, esa discusión en esa nueva normalidad se da entre ciudadanos, pero entre ciudadanos y empresas, periodistas ciudadanos, ONG y ciudadanos, colaboradores políticos y gremios en general, y la nueva normalidad, y lo pongo entre comillas, tiene que ver con fundamentalmente lo que los medios al día de hoy han venido publicando y sobre ello realidades como por ejemplo lo que pasó en esta nueva normalidad a principios de semana aquí en España. Verán que hubo toda una complejidad sobre la farsa del coronavirus, protestas que esto no es real, no a la vacuna, no a las mascarillas, pero lo peor fue que Miguel Bosé reafirmó su apoyo a los negacionistas del COVID-19, es decir, eso no existe. Lo contradictorio es la triste noticia que la mamá justamente de Miguel Bosé murió de coronavirus. Entonces, las complejidades de cómo manejarse y modelar a partir del liderazgo la nueva normalidad también tiene que ver con lo político. Portada del ABC también de hace algunas semanas, y es cuando se antepone la ideología a las recuperaciones, que entonces la lucha entre lo social y lo económico y lo social, la salud y lo económico, porque es que sin salud no hay economía, pero sin economía tampoco hay salud. Entonces, toda esta complejidad de usos es tan nuevo. Y esa reflexión es la que voy a ir explorando con ustedes en esta visión de liderazgo. Pero bueno, vamos a ir a lo simple. Aquel juego de chicos, de con el vaso de cartón y un hilo, podernos comunicar sin la complejidad, pero descifrando la nueva realidad. Y eso va a navegar sobre lo que nos va a acompañar y es esta visión pandémica de los impactos de ese descifrado que voy a tratar de construir con ustedes en estos próximos 60, 65, 70 minutos de reflexión. Los titulares son brutales, el shock del desconfinamiento, pero es que aquí se habla de reconfinamiento, o sea, es decir, estamos hablando de que nos volvemos a meter con prohibiciones de nuevo en España, pero es que también está sucediendo en los casi toques de queda en Centroamérica y en Sudamérica, en la misma Colombia, y las complejidades que ha tenido con esta nueva normalidad y el impacto, como lo decía El Tiempo hace apenas un par de días, de un porcentaje altísimo de que es que esto de la nueva normalidad es complicado de poderse concentrar, y por
lo complejo del foco sobre un lugar en el que no están dadas las condiciones. Entonces, todos estos elementos hacen que mi amiga Mafalda, mi acompañante de toda la vida, tenga que tomar decisiones al respecto frente a esto. Entonces, ella también, como muchos, se ponen en esta reflexión que vamos a ver si es tan nueva en los contenidos de la realidad. Tomemos esta pieza específica de liderazgo como un apellido, sostenible. La primera condición del liderazgo no es la sostenibilidad de aquella pensando en que yo lo cuelgo de algo, no, es que yo lo puedo sostener en el tiempo con visión de largo plazo, y eso sucede cuando se logran los equilibrios, por ejemplo, lo equitativo entre lo social y lo económico, es decir, que la guerra, si es economía o salud, si es salud o es economía, tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con lo equitativo. ¿Por qué? Porque es que hay procesos que están profundizando los temas de pobreza, lo hablaremos en unos minutos, pero esa visión de lo económico con fundamentalismos que hemos visto en muchas ONG y en muchas organizaciones de lo que debe ser viable de lo medioambiental y lo económico. No es solo económico o medioambiental, tiene que ser viable, que conservemos el ambiente generando desarrollo, pero un desarrollo que sea respetuoso y que busque equilibrio. Así como lo medioambiental, no solamente es que no podemos estar en un sitio porque tenemos que cuidar el ambiente, tenemos que hacer vivible para la sociedad también la vinculación con el ambiente. Entonces es un tema de equilibrios. Este liderazgo tiene que ver, por supuesto, con conciencia, que es responsabilidad social ciudadana. ¿Qué es responsabilidad? Un estado de conciencia. ¿De qué? Del impacto de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y es el rol del ciudadano, de aquel que está consciente de derechos y está consciente de sus deberes. Pero ya no solo hablamos de responsabilidad social ciudadana, hablamos de ciudadanía socialmente responsable. Es decir, que asuman el rol que la ciudadanía tiene que ver con actitudes, con comportamientos. Y ese rol ciudadano es el que se forma en las universidades y el que se genera a través del modelaje en este proceso de ser y hacerse mejor con el estudio permanente. Pero por supuesto, en los equilibrios tenemos que pensar en la continuidad de negocios. Todos los que se están formando en esta maestría tienen como objetivo central poder agregar valor a las organizaciones donde están. Y cuando hablamos de business continuity o de continuidad de negocios, no estamos hablando de empresas con fines de lucro. Estamos hablando también con empresas sin fines de lucro, pero que obviamente tienen que tener una manera de financiarse para ser sostenibles en el tiempo. Pero no hablamos de empresas públicas, de empresas privadas nada más, sino también de empresas públicas que tienen que ser sostenibles. Entonces, vamos a abordar estos temas de la continuidad de negocios en ambientes complejos que tienen que ver con un modelo muy sencillo que apenas salió hace 2 meses. Decía en la generosa descripción de mi perfil, Agrivalca, que yo soy miembro del Comité Científico de Corporate Excellence. Ahí fue en donde nacieron los indicadores de reputación para el manejo de intangibles. Y cuando hablamos de esto, en reputación, en riesgo y en la resiliencia que debe haber, y esto está pasando por el tamiz del coronavirus, tenemos que hablar de 3 capacidades fundamentales. La capacidad de transformar las organizaciones, no solamente la cultural, la innovación y el modelo organizativo y cómo operar, sino también la continuidad, esa capacidad para poder intercambiar, profundizar con la sociedad en general, con la colaboración. Eso es compromiso social, eso obviamente tiene que ver con la parte de donaciones, pero por supuesto la otra es la capacidad, y la maestría hace un foco particular en la capacidad de gestión, es decir, todo lo que va a tener que ver con colaboradores. Este modelo es lo que a través del desafío que voy a describir con ustedes busca descifrar esta nueva realidad, creando desde el punto de vista de la sostenibilidad a un ciudadano responsable en tiempos como los que vivimos. Las grandes empresas, Deloitte y todas, hablan de cambios importantes donde, por ejemplo, el propósito está cambiando de preguntarse el por qué lo hago, que es la historia y la esencia del propósito al a entender y a generar confianza, viendo en tus actuaciones los cómo. Y eso es fundamental, es descifrar la nueva realidad con muchos números que le voy a dar y que Deloitte hablaba y McKinsey de restart, yo lo llamo más de reset,
es decir, del botón que está haciendo un rebooting de la organización y del pensamiento en momentos como estos. Recuerdo que escribí un libro que se llamó Reingeniería de Pensamiento, que se publicó, por cierto, en Medellín, en la Universidad de Medellín. Debería reescribirlo porque es que la verdadera reingeniería de pensamiento es cuando hago el reset y estamos viviendo en equilibrio un reset en términos de construir confianza. Confianza que conecte una gestión cultural que conozca, que asuma, que investiga, que mapee el riesgo de la confianza, porque sin confianza no hay posibilidades de operar ningún proyecto de vida. Y eso tiene que ver con la reputación que se gana. Esa reputación que se gana, y que hablaba con razón Agrivalca, cuando me gustan muy bien los 5 elementos que dijo, alineados, claro que es fundamental. Si no hay alineación, no hay foco para poder lograr las transformaciones. Pero por supuesto el segundo, compromiso. Y relevantes, me encantó, porque eso me recordó a Joan Costa cuando habla de que la imagen, y ahora lo podríamos evolucionar, Joan lo hablaba en los años 70, es una moneda que tiene 2 caras. Una es notoriedad, existir de manera notoria, pero la otra es notabilidad, es decir, que tú seas notable en aquello que haces notorio. Y ese es un elemento que además, por supuesto, adaptarse al modelo y cómo comunicarlo. Yo lo resumo en el modelo de actuación de Pisolante de nuestra firma, que ya tiene 43 años recién cumplidos en junio, donde lo que aborda es, y lo digo siempre que tengo la oportunidad de compartir visiones, es qué y cómo es la estrategia de la organización y su modelo de gestión, entendiendo las complejidades del entorno, aquello que rodea a la empresa y del entorno empresarial, es decir, de todos los procesos culturales internos. Pero cómo se conecta eso con mensajes, y esos mensajes cómo tienen habilidades, y esa habilidad cómo se expresa en la evolución y el repensarse la estrategia. Bueno, estos elementos no son suficientes si no tengo un modelo de gestión, un modelo de organización para poder acometer el proceso de hacerme sostenible como empresa, y ese es el modelo de gobierno, el governance. De eso hablaremos en detalle, porque va a ser la brújula que va a orientar estas reflexiones. Reflexiones que podría sintetizar, y voy a hablar conmigo, distinta. Tengo que reintegrar de manera integral a esas nuevas, de lo que antes hacía, tenía un significado que hoy no es lo mismo. Eso hace que tenga que escuchar. Y a veces nos sobra arrogancia y nos falta humildad para aceptar que la reinterpretación habla de una fuerte dosis de humildad. Por supuesto, para que sea sostenible, tengo que revisar que el modelo de actuación sea responsable para poderme fortalecer y mantener en el tiempo, justamente de manera sostenible, ese liderazgo que mitigue riesgos. Liderazgo que además lo podemos ver en eventos que no se detuvieron aún en pandemia. Fíjense que el encuentro reciente del Global Compact manejado desde Nueva York, que fue un evento de varios días, fueron 4 días intensísimos, habla sobre cómo debemos manejar esos principios de objetivos de desarrollo sostenible, de los que abordaremos algo muy somero, porque el tiempo no me va a permitir llegar con detalle a lo que me gustaría. Pero, ¿cuál es el punto de partida de esta lectura que voy a hacer sobre las realidades? Es la agenda de riesgo. Esta no es la agenda que se presentó en Davos, Suiza, y que el Foro Económico Mundial nos tiene acostumbrados desde inicios, desde hace muchos años a inicios de cada año. Tuvo que rehacerse y verán que el azul, las letras no son suficientemente grandes cuando se ven a veces en un ordenador, pero el azul tiene que ver con todas acciones de riesgos en lo económico. El rojo, acciones de riesgo en lo social. El morado un poco más oscuro de los tecnológicos, el amarillo de los geopolíticos. Hasta enero de este año, cuando el Foro Económico Mundial lo presentó, todos eran muy rojos, es decir, riesgos sociales. Y se pasaron a lo azul y la gente diría, bueno, ahora el riesgo es solo económico. No, el riesgo es lo económico, que va a generar un impacto dramático en lo social, porque hablar de prolongada recesión habla de desempleo, hablar de las rupturas, de los cierres de compañías, de las bancarrotas de la compañía, habla de desempleo y las industrias que fracasen en la manera como pueden recuperarse también tiene que ver con lo social. Es decir, hay una estrechísima relación para hacer en consecuencia equilibrios entre el tema de lo económico y lo social, como antes decía, es decir, equitativo. Esa figura de lo equitativo
se mapeó en los riesgos. Y fíjense, un riesgo que siempre estuvo allí, por lo cual la pregunta ¿es nuevo? No. En los riesgos identificados en el Global Report del Foro Económico Mundial de enero, ya hablaba del riesgo de infecciones, solo que no nos preparamos para ellas, pero estaba mapeado. Entonces, ¿por qué coloco esto? Más allá del reclamo de por qué no hicimos algo, es la llamada a la conciencia de cuando hago una agenda de riesgo, tengo que estar preparado para todos los riesgos, no solamente aquellos que tienen más probabilidad, sino aquellos que tienen, aunque una baja probabilidad, un alto nivel de impacto, como fue y como demostró ser el tema de las infecciones. Esta información la pueden googlear en el Global Risk Report del 2020 que se presentó en Davos, Suiza, a principios de este año. Pero, ¿qué pasó allí? Bueno, ya era el segundo año en Davos, Suiza, donde Larry Fink, que es la cabeza del BlackRock, el centro de inversión de capital, las bancas de inversión más importantes del mundo. Sus inversiones son más grandes que el tamaño de varios países juntos del mundo. Y ya empezó a decir, Fred, y estos riesgos, yo quiero un capitalismo distinto como se ha concebido. Lo necesito transparente y responsable. ¿Qué impacto eso tiene para, por ejemplo, BlackRock o el BID o la CAF o la OCDE, muchas otras organizaciones de banca multilateral? Que ahora los préstamos se dan dependiendo de la confianza que ganan las empresas y de los indicadores que tienen que ver con gobierno corporativo y la forma como entienden ese capitalismo que ha sido, es y será el único sistema que genera riqueza. Y no con aquella discusión muy populista de que es que hay que redistribuir la riqueza, no. Lo que hay que hacer es construir más riqueza a través del empleo, de la formación, de las oportunidades, de la inclusión, del respeto por las diferencias. Pero Larry Fink empezó a decidir cómo va a invertir y desinvertir en empresas. Y ya está diciendo, aquí no meto dinero. Y entonces empiezan a haber nuevas barreras que un comunicador estratégico tiene que tener claro en lo que significa el impacto económico de las decisiones de lo social, buscando los equilibrios. Tan es así que lo que dijo en enero Larry Fink, en marzo, a finales de marzo, y lo publicó ya en abril, hace apenas muy pocos meses, cambió de lo que ya había dicho y empezó a hablar de que los impactos del COVID iban a ser analizados en función de cómo se manejaron las empresas para poder decidir si invierto o no invierto. Todo eso sucedió porque además los riesgos empezaron a ser empaquetados en 3 letras que sugiero que las anoten, las googleen y que por favor no se les olviden. La letra E de Environment, la letra S de Social y la letra G de Governance. Es decir, los impactos de ambiente, de sociedad y del modelo de gobierno son donde van a estar los indicadores para que un comunicador corporativo defina los focos para generar confianza que se convierta en reputación. De eso hablaremos un poco más adelante. Pero si investigamos si estos indicadores son lo que la gente quiere para escuchar al otro y no escucharse a sí mismo. Bueno, en un benchmark que hicimos en mayo, y hay algunas cosas de ayer y de antier que voy a compartir más adelante, le preguntaron a los españoles, a ver, pero ¿cuál es el impacto de la marca? ¿Qué es lo que te importa a ti? Marcas ecoamigables, ambiente, ya está diciendo la letra A. Ser un socialmente responsable, ya está pegando la letra S, sociedad. Y escuchar al consumidor y soportar a los proveedores locales, que es cómo voy a tomar decisiones, que es gobierno, el modelo de gobierno de la empresa. Y si le preguntamos, esto es de junio, de finales de junio, también publicado en el mes de julio, ¿qué porcentaje de los consumidores están de acuerdo con que las empresas tienen un papel más importante que desempeñar que solo cuidar sus intereses? Ya son porcentajes mayoritarios. Es decir, la organización privada puede hacer más de lo que está haciendo. Las expectativas tienen que ser satisfechas. Porcentajes que están todos por encima entre el 70 y ya pegados hacia el 80%. Toda esta expectativa tiene que ver con que descifremos juntos estas nuevas realidades, porque son desafíos sociales a partir del impacto de lo económico y lo ambiental. Y estos elementos son los que tienen que mitigar el riesgo para poder construir confianza en nuestras organizaciones, tanto con fines como sin fines de lucro, tanto privadas como públicas. No hay una distancia, tanto grandes como chiquitas. Pero el contexto para manejar la crisis es todavía más complejo
cuando le agregamos los impactos psicológicos. Yo hablaba de que más allá de preocuparse por la bioseguridad, había que ocuparse de la psicoseguridad. Es tema que publiqué también varios trabajos sobre ese elemento y es la salud mental. ¿Por qué? Por el confinamiento, por la fatiga general, por la vida social inexistente, bueno, yo viví cumpleaños con mis nietos en los días de total clausura aquí en España, que los hicimos virtuales y con mi madre, a Dios gracias, que vive muy lejos de Madrid, hicimos encuentros familiares, pero es una vida social inexistente que tiene impacto de tristeza y estos elementos tienen que ir más allá de lo que pasa y lo que tiene que hacer el líder para manejarse. Tanto así que te han concientizado tanto de que hay que quedarse en casa que ahora ves peligro por todas partes y parece que no pasa nada porque hay gente además no responsable, gente insolidaria, una expresión que se escucha mucho en España y no se dan cuenta que cuando caminan, la sombra que dejan es la del virus, del coronavirus, si no se cuidan y no cuidan a los demás. Claro, todo este elemento tan complejo de esta sintonía emocional, de esta complejidad colectiva, tiene que ver con lo que es el modelo psicológico, de cuándo voy a aceptar la complejidad. Hay gente que dice, Ítalo, esto se va a acabar cuando venga la vacuna. Me encantaría decir que sí, pero no. Porque no es que hagan e inventen y patenten y resuelvan tener la vacuna. Es que me pongan la vacuna. Y de allí a tenerla hasta que yo la tenga, pasa tiempo. Entonces tenemos que vivir y acostumbrarnos a esta realidad, a entender. Este es un artículo que pueden investigar en internet, igual está en la revista Forbes de mayo, del día después de la crisis y el impacto en las empresas. Pero otro que escribí y me di el gran gusto, la verdad, y perdónenme, en una cuota chiquitica de egoísmo personalísimo, y es que lo escribí con mi hija, que es psicóloga, de la cual aprendo muchísimo, una hija millennial, que me escribí justamente el tema de, más allá de preocuparse por la bioseguridad, hay que ocuparse de la psicoseguridad, porque ahí están las grandes complejidades para el liderazgo. ¿Por qué? Porque los grandes retos que hay en el capital humano, punto número 2, de lo que decía justamente Agribalca al principio de los 5 focos que puso de los retos, tiene que ver con que los empleados quieren estar permanentemente informados de qué está pasando. Y segundo, quieren tener al liderazgo de la empresa, al CEO de la empresa, al gerente general de la empresa cerca, sabiendo qué está haciendo, para poder creer en que el equipo de la empresa está preparado para poder terminar con el confinamiento. Sin embargo, como esto no es un tema lineal, este fin del confinamiento va a ser complejo, queridas y amigas, chicos y chicas. Va a ser complejo porque aquí a rato, si ya se vivió aquí en España, va a haber en la economía social compensatoria, la del desquite, la de ya estoy listo, ya yo voy. Y eso está pasando mucho más en jóvenes, que hay muchos menos muertos, pero está creciendo desafortunadamente los contagios. ¿Y por qué? Porque es que ahora los contagiados son jóvenes con una mejor salud, pero están creciendo inmensamente porque no hay suficiente conciencia en esto que supondrá el fin del confinamiento. Por eso, estos irresponsables del desconfinamiento es básicamente lo que ves en la calle y estos son titulares de los últimos días aquí en España. Por cierto, nada distinto es lo que yo veo en Europa, en la televisión europea, ni las cosas que puedo ver en países de nuestra región. El shock de ese desconfinamiento para volver a esa supuesta normalidad está haciendo que haya empresas que hagan cosas buenas y oportunas y haya otras que hagan cosas oportunistas. Aquellas empresas que van a llamar a la conciencia y ser oportunas son aquellas empresas que van a ganar reputación durante esta crisis. Pero lo que haga tiene que encajar con lo que realmente haces. Y esos elementos tienen que ver justamente con que después de esta situación, que viene una etapa de alta racionalidad, con un control exhaustivo de gastos, con cambios, vuelta a las cosas muy básicas, a economías de guerra en los países, esto es una oportunidad si me preparo para ello y entiendo cuáles son las tendencias que se están dando. Esta investigación a letra chiquita, yo la voy a leer, disculpen que en el ordenador debe ser muy pequeño, pero las voy a ayudar a la lectura, tiene que ver con una investigación que terminó hace más o menos 6 semanas. Cuando presentamos Approaching the Future, que es una investigación anual que hacemos en Corporate Excellence
donde incluye Latinoamérica. Nosotros apoyamos como aliados estratégicos de ellos allí. ¿Qué están haciendo las empresas? Bueno, mucho de las tendencias de lo que están trabajando es cómo ayudar a que las marcas entiendan que debe estar más comprometida, porque eso los va a diferenciar, o cómo el liderazgo inclusivo abre una oportunidad cuando entiendan el riesgo reputacional, y cómo la Agenda 2030 tiene que ser importante. Eso lo están haciendo empresas, pero las universidades están alineadas. En el caso de lo que esta investigación reflejó, es que sí, están haciendo un apoyo, y estoy seguro que esta maestría va a hacerlo así, marcas comprometidas y cómo ayudar a que las marcas se diferencien. Pero también las universidades están trabajando hacia el futuro del trabajo por la inquietud de cómo me voy a reinsertar o cómo me puedo mantener y asegurar el puesto de trabajo. Estos elementos son vitales y ahí están los focos de las tendencias, porque el elemento clave va a ser cómo queremos ser percibidos después de la crisis. Y eso supone que hoy definas cómo quiero ser percibido después de la crisis. Tienes que definir frente a cambios de hábitos, frente a nuevos hábitos, frente a un cuestionamiento de viejos hábitos sobre nuevos productos y servicios, cómo voy con atributos particulares a redescubrir lo que tengo, que me diferencia para comunicarlo de manera estratégica y lograr conectarme con nuevas generaciones. Fíjense qué interesante esto que decía Deloitte para ustedes que están comenzando esta maestría, que son mayoritariamente millennial y algunos de ustedes centennial. Miren, hace 5 años Deloitte preguntó a ustedes, les preguntó a nivel mundial, oye, ¿qué opinas tú de que las empresas tienen que tener un positivo impacto en la sociedad? 83% dijo, claro que debe ser así. El 77% de esos millennials dijeron la compañía tiene que tener un propósito como la parte fundamental del quehacer. ¿Y cómo se movió eso 5 años después? Esta investigación es apenas de julio del 2020. Bueno, fíjense, se mantuvieron firmes y aumentó, negándose a comprometer sus valores. Es decir, son mucho más rigurosos en que trabajo en una empresa cuyos valores yo comparta y que no atenten contra lo que yo considero que es el valor y mi compromiso con la sociedad y mi voluntad, mi convicción que debo dejar huella. Pero además, eso ha hecho que sean más comprensivos en las necesidades de los demás, porque entienden la complejidad. Y eso es la clase dirigente que ya en más del 60% ya está entrando en posiciones de liderazgo en la empresa. Y por favor, todos ustedes, apenas la próxima vez que nos veamos quizás en multinacionales, en locales, en empresas con fines o sin fines de lucro, estarán modelando el mundo donde ustedes quieren vivir. Pero, ¿qué más investigaciones hablan de la generación Z? Y me voy a concentrar unos segundos, unos minutos en la Z, los que tienen más de 20 años, entre 20 y 30 años. Bueno, fíjense, que por cierto son una buena mayoría de los que están ustedes aquí inscritos en esta maestría. Quieren retomar la realidad, pero suponen una resignificación del tema social. El 76%, de acuerdo a Vice, en una investigación igualmente presentada hace 2 meses, dice, yo soy activista a través de mi impacto y mi influencia en las redes. El 80% dice, yo quiero ser parte de una organización para trabajar por los demás. Oportunidad única e irrepetible para fortalecer de talento a las ONGs. El 79% dice, yo voy a estar protestando. Y eso ustedes lo están viendo en la calle, queridos amigos. Y las otras, no me sorprenden los temas de las redes sociales. Pero sí me llamó la atención de esta investigación que casi hace un 60% dice yo me quiero involucrar en política. Esta investigación fue hecha en los Estados Unidos. No tengo investigación hecha en Latinoamérica sobre esto que está aquí. Pero puedo perfectamente, transversalmente en esta sociedad que el Internet nos homologa mucha estructura de valor y de prioridad, que esto está sucediendo. Ahora, ¿en qué política y bajo qué sistema? Ahí la universidad tiene un rol protagónico en invitar con inclusión, con amplitud de criterio, con respeto con las diferencias, pero contar lo que funciona y lo que no funciona para no dejarse calentar el pensamiento con visiones populistas, contrarias a la sostenibilidad, engañosas y que luego nos lleven a lo peor, cuestionándolo lo incuestionable, que es un sistema como el que genera un sistema abierto en economía, competitivo, pero responsable, pero que sepa adaptarse a las nuevas realidades, que cuestione
las maneras como se hicieron, que es algo de lo que voy a hablar en los próximos minutos. En general, esto del propósito en los roles de la compañía, en investigaciones igualmente recientes, dicen básicamente, esto es de junio, que los consumidores son de 4 a 6 veces más propensos a comprar si yo me conecto con esa visión que los millennials y los centennials tienen claramente inserta en sus valores. Y es ¿por qué y cómo lo vas a hacer? Eso del propósito. Un propósito que tiene que ver con trato justo al empleado, con productos que realmente reflejen necesidad de la persona hoy, no ayer, hoy. Prácticas comerciales que tengan que ser éticas y sostenibles. Apoyo importante. Estos no son un canto de violín en un atardecer bonito. Esto es las exigencias que tienen los millennials, los centennials, que están transformando y van a transformar con el liderazgo. Y por eso celebro que hayan ustedes inscritos en la maestría para ayudarles a formar criterios más amplios, más incluyentes, respetando las diferencias, que es lo fundamental para ser mejor en ese modelaje del país donde queremos y en la región donde queremos vivir. Pero es que si lo hacemos esto, si el propósito nos orienta, las investigaciones dicen que hay muchas más veces, 4 veces, de querer comprar esa marca producto, esa marca empresa que fabrica producto y esa marca líder que maneja la empresa que fabrica productos. 6 veces más probabilidad de defenderla cuando yo estoy en una controversia que las ataca. Y así elementos que tienen que ver con probabilidad de confiar en la marca. Lo otro, por supuesto, y lo decía Agrivalca, y no nos pusimos de acuerdo, me encanta Agrivalca que lo hayas dicho, tiene que ver con el colaborador al centro. Ese fue tu punto número 2. 1 alineado, 2 compromisos, 3 relevantes, 4 adaptado al modelo, 5 cómo comunicar. Bueno, fíjate cómo vamos abordando esos 5 puntos que tú pusiste y me encanta porque en la práctica los voy a profundizar en la dirección de tu pensamiento y es los colaboradores al centro. Justo Nielsen, en su investigación presentada hace 2 meses, en la vuelta a la nueva normalidad hablaba adaptar los modelos de gobierno. Por cierto, fue tu punto 4. Oportunidad de desarrollo en negocios que sean ágiles. Arraigo de una nueva cultura de seguridad. Es decir, la confianza va a basarse también en la sensación de sentirme seguro y protegido dentro de la empresa como colaborador. Punto 2 del que tú decías. Y más conectados. Es decir, hábitos nuevos, compras online, etc. Y es cómo comunicarnos frente a esta reinterpretación integral de nuestros roles que se han ido resignificando. Pero esa investigación también habla de nuevos comportamientos que se adaptan. En lo racional, ojo con el precio. Ojo con el tema de las promociones. Ojo con la falta del tema de salud y por la seguridad. Eso es lo racional. Pero en lo emocional es, quiero vivir una nueva experiencia. Yo quiero ser indulgente, quiero sentir esa confianza próxima a estar vinculado contigo. O quiero conectarme, quiero mantener la distancia. Y probablemente el comportamiento que Nielsen nos dice en su investigación, voy a permanecer más tiempo en casa. Probablemente por el susto. En los jóvenes no es lo que ha pasado hasta hoy, pero se están confrontando en enfermedades, siendo asintomáticos, que asumen el riesgo, pensando que es para ellos, es una visión egoísta, pero en la práctica regresan a su padre, anciano, su tío enfermo, su madre mayor, y le pasan el virus sin darse cuenta que fueron ellos los causantes. Entonces, estos elementos de generación de conciencia nos obligan a entender que fortalecernos en la salud es vital, pero hay otros elementos que voy a listarlos. Cosas esperables, amigas y amigos. Nacionalismo y globalización. Ya se ve en las campañas, porque las marcas están bajo la lupa de un nuevo consumidor. Ecuador ya estaba haciendo consumo local. No conozco el caso de Colombia, pero no me sorprendería verlo porque, por ejemplo, Deloitte, en la investigación presentada apenas el mes pasado, en julio, ya habla de que los jóvenes, y esta es una investigación a millennials, dicen, quiero empujar a vendedores locales y pequeños para apoyarlos, porque es parte de ser solidario con ellos. Parte de los valores que antes describí, que permiten entender el modelo de pensamiento de esta generación de centennials y de millennials, que felizmente tienen en su chip un preloaded establecido que nos va a ayudar a ser mejores. Pero ojo, queridos amigos,
por los gobiernos y las empresas que actúen de manera populista. Populismo. Las demandas sociales insatisfechas, y no hay que ser neoliberal, no hay que tener esas visiones ultrosas, esas visiones de las esquinas, de los fundamentalismos. No, señores, el mercado lo dice todo. Y cuando el mercado demanda, alguien oferta. Y las demandas sociales insatisfechas son satisfechas por propuestas populistas que invitan sobre el engaño a equivocar una decisión. Es decir, quieren sonar bonito sin tener fondo. Entonces tenemos que ser muy acuciosos, tenemos que ser muy desconfiados, y permítanme esa expresión dura, frente a la legitimidad de las ofertas que hay. Ojo, porque podemos ser una herramienta usada por intereses de otros y no unos sujetos, y no objetos, sino sujetos del modelaje positivo de un país responsable. Pero no podemos tener neofundamentalismo, y es lo que estamos viendo. Ya vestidos de negro, algunas personas circulan en la calle con visiones casi absolutamente proscritas, pero además que demostraron su fracaso. Por lo cual sí vamos a requerir más inteligencia social de esta infoxicación de fake news que hemos tenido con altos impactos emocionales que ya no nos permiten ser los mismos. Y mi amigo Manolito, buen amigo de Mafalda porque respeta las diferencias siendo opuesto a mi amiga Mafalda, Manolito dice, se habla mucho de depositar confianza, Ítalo, me lo has dicho, pero nadie dice qué interés me van a pagar. Triste afirmación de Manolito para que Miguelito, con razón, diga, nunca falta alguien que sobra. No, y sin duda, mi amigo Manolito, hijo de un prestigioso comerciante, don Manolo, en su tienda, con este pensamiento de esa visión capitalista que deshonra y de esa visión económica que ofende, porque es que, ojo, el interés que te pagan, por Dios. Pero bueno, Manolito existe porque permite entender que sobre lo malo diferencia a lo bueno que somos y queremos ser mayoría. En consecuencia, lecciones que se aprenden. Bueno, claro, el teletrabajo, la credibilidad, la flexibilidad, la paciencia, todos estos elementos que conducen a visión transparente y a rigores que felizmente, frente a todas estas opciones, dice Mafalda, no vaya a ser que por buscar salidas nos quedemos sin entradas. Así que en esta visión de mi amiga Mafalda, en esta brújula de reflexión, yo quisiera tomar en esta segunda parte de la reflexión los desafíos que he venido descifrando junto con ustedes en algo que es de 1962 y que fue portada en la revista, en el periódico Domenica del Corriere. Este titular hablaba de cómo va a ser la vida en el 2022. Horror, estamos a un año. Bueno, no un año, perdón. Estamos apenas a meses de ese día. Y ya estamos así en unas cápsulas individuales, solo que no son cápsulas, sino son las mascarillas que nos tenemos que poner. ¿Qué desafíos? ¿Qué descifraje de nueva realidad? Les conté primero en las reflexiones, bueno, básicamente el elemento de la inteligencia contextual. Así llamamos, y es una expresión de Corporate Excellence, todo el entender, el comprender, el construir conciencia con información oportuna, suficiente, de qué está pasando para poder tomar decisiones. Inteligencia contextual. La otra es, bueno, y con esa información, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos de manera estratégica la reputación como comunicadores estratégicos? Para luego, por supuesto, tener, para hacerlo sostenible, un sistema que nos permite gestionar a esa reputación. En esta segunda parte voy a profundizar justo en estas tres ideas particulares con mucha data, quizás más de la que podamos digerir en este momento, pero bueno, esto estará grabado y podrán verlo quizás en otro segundo momento o investigar un poco la cantidad de artículos que he estado publicando tanto en LinkedIn como en Instagram, donde suelo compartir reflexiones. Inteligencia contextual. Resumo, si el tema de la sostenibilidad es fundamental, porque esto de los indicadores Environmental, Social and Governance, ambiente, sociedad y gobierno, son los indicadores de una empresa que genera confianza, en la cual puedo trabajar y en la cual puedo invertir. En lo ambiental,
tiene que ver con elementos como la eficiencia energética, como la economía circular, como los cambios climáticos en general. Pero en lo social, cómo manejo el recurso humano, cómo hago inversión con impacto en la sociedad. La discusión o la neodiscusión de derechos humanos, que hoy está creciendo, señores, al punto de que está siendo parte de los indicadores que regulan cómo es los derechos humanos, cuál es la expresión, cuál es la debida diligencia, que en Colombia empieza a hacer peso, ya lo es en Chile, ya es parte de la ley en España, en las empresas, la debida diligencia de los derechos humanos, que tiene que ver con algo que ya no es tanto el joven o el niño que trabaja, no, tiene que ver con que hoy derechos humanos arropa a todo el comportamiento responsable de la organización, pero también tiene que ver con la gobernanza, que es la ética, la integridad, la transparencia, el buen gobierno corporativo, cosa que me trema y corro con el tiempo porque quiero cumplir con las metas, pero es que no puedo negar que me da cierta nostalgia porque justo en Colombia fue donde yo empecé a escribir de ese nombre esotérico, misterioso, complicado, corporate governance, traducido, gobernanza corporativa o gobierno corporativo. Señores, en Latinoamérica eso comenzó en un evento que un expresidente, entrando en la OEA a finales de los 90, hizo en Colombia, que fue la cumbre anticorrupción, donde ahí me tocó presentar invitado por el Banco Mundial, por el IFC del Banco Mundial, para hablar de esa cosa rara que la gente no entendía, que se llamaba corporate governance. Bueno, hoy por hoy es un indicador de éxito para poder invertir. De hecho, Colombia avanzó mucho más rápido que todos los países en Latinoamérica, bueno, y Centroamérica por lejos, en los temas de gobierno corporativo. Los gremios empezaron a liderar esos elementos. Yo fui invitado a cantidades de lugares a hablar de eso raro que antes la gente de responsabilidad social decía, ¿qué es eso de gobierno corporativo? Eso no tiene nada que ver con la responsabilidad social. O cuando tú ibas a hablar con la gente de los abogados o la gente de finanzas del gobierno corporativo, yo le decía, mira, pero eso es que es comportamiento responsable, socialmente responsable de la empresa. No, Ítalo, no me complicas la vida. Eso no tiene nada que ver con eso, por Dios. Hoy todos los indicadores de GRI, que son los grandes indicadores que hay en las memorias de sostenibilidad, hasta los ESG, hoy por hoy, social, ambiental y de gobierno, que están en los criterios de inversión de BlackRock, hoy tienen que ver con gobierno corporativo. Pero profundicemos en los puntos que están en el medio. Eso del propósito de la compañía en el modelo de negocio, porque redefinir el capitalismo es fundamental. No es capitalismo por otra cosa. Es mejorar lo que tienes y ha probado que funciona, pero que debe ser. Y por eso hablamos de un capitalismo consciente, que es una tendencia. Googlea Conscious Capitalism o busquen capitalismo responsable. Hay buenos materiales en esa dirección. Pero la agenda, la visión de eso tiene que ver con propósito y la revisada del modelo de negocio, tema del que habló en la introducción mi amiga justamente Agrival, que lo decía. Pero en lo social, por ejemplo, esta es la era de la inversión consciente. Los canales de diálogo con los stakeholders, que son públicos donde la empresa es de su interés y que le importa, hay un activismo accionarial. Ahora hay una cosa que, por cierto, yo lo hablaba y era casi misteriosa, los proxy advisors o los proxy solicitors, que eran unas organizaciones empresariales que daban servicio a accionistas que iban a una junta para decirles por qué no podían votar por lo que le estaba diciendo la junta directiva que votaran. O al revés, otros proxies que decían cómo le convencemos a los accionistas para que entiendan que la propuesta que hacemos es buena para la compañía. Bueno, hoy los accionistas son básicamente activistas. El activismo, por eso hablamos hasta de CEOs activistas, con el auge de estas inversiones que estoy diciendo. Y en gobernanza, señores, reportes de información no financiera hoy son obligados aquí en España. Así como los financieros son obligados, hoy son obligados los no financieros, porque hay nuevas regulaciones donde todo esto está creciendo y empieza a ser obligatorio también en América Latina. Y el tema, obviamente, de los riesgos y oportunidades es el impacto, el shock que tiene que ver con esto de cambio climático, las cadenas de suministro, todas estas controversias de la actuación en ambiente, en sociedad y en formas de tomar decisiones en la empresa. Eso nos hace entender que esta inteligencia contextual, con estos titulares de estas revistas,
títulos de colección, donde se habla del poder de la protesta, ya no solamente de los problemas étnicos, ya no solamente de los problemas de raza, sino de todo aquello que la debida diligencia de la empresa en derechos humanos señale como un riesgo que tenemos que entender. Porque hay una nueva verdad social. Una nueva verdad que les decía al principio, que habla del propósito, pero no solo del why, sino del how. Esos momentos tienen que ver además con una nueva realidad que es un tsunami que nos ha arropado y nos lleva en esa ola brutal a estar donde no pensábamos que íbamos a estar, porque estamos bloqueados frente a, estando las marcas bajo la lupa, a tres conceptos básicos. Los conceptos, ¿para qué? Para que toquemos eso que es la búsqueda de los equilibrios entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y son ustedes, queridos amigos, aquellos que están formándose en la maestría que va a iniciar, o aquellos otros que tuvieron la gentileza de unirse a esta celebración de la elección inaugural para hablar de la nueva verdad social. Una nueva verdad que habla de elementos como los que les dije y que tienen en el caso latinoamericano un drama profundo que no escapa a Europa, pero que quiero contextualizarlo con esta inteligencia en lo que el INCAE dijo por esta prolongada situación que está afectando el bienestar y además el contrato social y el orden institucional. Las demandas sociales insatisfechas, que no son satisfechas por una propuesta de un sector privado cohesionado y respondiendo. Un ciudadano en organizaciones no gubernamentales solidario, trabajando con foco adecuado al lado de la empresa, pero juntos al lado como Estado de los gobiernos, independientemente de su visión ideológica, pero entendiendo que el denominador común es que la demanda social insatisfecha siempre está satisfecha por el mercado y tenemos que combatir que esto, que es 4 puntos porcentaje de aumento en la pobreza en América Latina y casi 3 puntos de la pobreza extrema, no sea invadido de propuestas populistas, engañosas, que nos lleven a peor destino que la complejidad que vivimos y que podemos corregir solo construyendo conciencia. Ese elemento es vital, porque al caer el consumo y las remesas, aumenta el desempleo, se complejizan los temas migratorios y las empresas no van a poder pagar sus créditos y los brotes de enfermedad van a hacer que los estados estén alerta y complejos en una brújula que nos habla de que la sociedad quiere saber qué están haciendo las empresas y cómo ayudan los comunicadores para que se sepa qué están haciendo las empresas para superar la crisis. Pero también qué están haciendo para poder saber que yo tomaré decisiones a favor o en contra de consumir una marca dependiendo de cómo se comporte la empresa. Además, sabré en quién creer dependiendo si el que me habla es un médico. Edelman presentaba y presenta siempre en los encuentros de Davos el Trust Barometer de Edelman, que para mí es la pieza más esperada del año para tomar decisiones. Hasta el año antepasado, básicamente, la primera fuente en la que yo creía, cuando me contaba la historia, era gente como tú y como yo normal, que utilizaba redes sociales. Eso fue cayendo en los últimos 4 años en picada por los fake news. Y empezaron a aparecer ¿quiénes? Los técnicos y los académicos. Gran oportunidad, mis queridos amigos, comunidad universitaria de la Universidad de La Sabana en Bogotá, en Colombia. Gran oportunidad para la academia, que es la que tiene más nivel de credibilidad, de acuerdo a todas las investigaciones que hizo Edelman. Sin embargo, en mayo, otra vez Edelman investigó y sin dejar de hablar de que son académicos y técnicos, lo hiperfocalizó en doctores, en personas cercanas al tema de salud. Y fíjense que los CEOs de la compañía no salieron bien en esa fotografía de esa investigación a mayo del 2020, hace apenas unos meses. Salió de última en términos de no estaban satisfaciendo sus expectativas. Por eso, en esta investigación que terminó en abril y la arrancan en mayo, es que empiezan a haber mucho más protagonismos de CEOs de compañías en los medios. ¿Por qué? Porque la expectativa no se estaba cumpliendo. Y se vio cuando Edelman volvió a correr la investigación en junio, unos meses después de abril, corrió la investigación para decir las marcas que invierten dinero y recursos son aquellas que van a sobrellevar y van a poder sobrevivir en tiempos como estos. Y
Esas marcas son básicamente las que van a ser adquiridas por la gente. Pero cuando hablo de marca, hablo de la marca producto que consumo. Pero hablo también de la marca que fabrica la empresa que permite que ese producto sea consumido. Y también del liderazgo que maneja las empresas. No es un nivel de marca del producto tangible. Es el liderazgo de lo intangible que se traduce en la manera como la empresa toma decisiones en buena gobernanza, que es la marca empresa que genera confianza. Esas investigaciones ahora de EY dicen que vamos de una globalización a lo local, del consumismo al humanismo, al humanismo, de lo individual a lo colectivo, con nuevas regulaciones, con contratos sociales renovados, con realidades que me están presentando, y esta es todavía más reciente, julio 2020, donde Deloitte me dice, señores, 5 supuestos para los líderes con quienes estoy hablando hoy en este encuentro. La pandemia se cruzará y agravará otras tendencias en curso. La pandemia, amigas y amigos, ha hecho que haya algo nuevo. Lo que ha hecho es una aceleración. La pandemia es un acelerador de cambios que estaban mapeados, pero no tenían ni la prioridad, ni la percepción en consecuencia de valor, ni ocuparnos de hacerlo, más allá de haberse preocupado por ponerlo en un mapa de riesgo que no vimos oportunamente para profundizar. Entonces, las necesidades de servicios de ONGs va a reducirse porque no va a tener financiamiento. Y aquí ustedes, mis amigos millennial y centennial, esa generación joven tendrá que trabajar, como lo estamos haciendo mucho, pro bono, para fortalecer organizaciones sin fines de lucro, porque no van a tener poder económico para seguir existiendo. Y eso va a pasar debilitándolas. Va a haber básicamente puertas que se van a cerrar en organizaciones. Y eso que está allí va a tener que ver con que va a caer desproporcionadamente. Y eso es fundamental, los impactos. Y esos elementos va a hacer que haya gente que se afecte mucho, 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 y gente que se afecte poco, poco, poco. Tenemos que hacer un equilibrio comprometido, y ese es un efecto fundamental en nuestras actitudes. Esto es inteligencia contextual. Entender cómo se van a mover estas realidades, porque vamos a tener que reaprender sobre muchas cosas sobre este nuevo consumidor, de cosas que debemos cuestionarnos, queridos amigos, y que no van a ser explicadas con lo que vivimos años anteriores. Porque como decía ya hace mucho tiempo un gurú de eso de la gerencia, que los caminos que nos condujeron hasta acá no son los mismos ni del mismo tipo de los que nos van a conducir a donde debemos estar. Esas realidades tienen que ver con cambios en la confianza de las marcas. La confianza va a tener que ser importantísimo, 70% más que en el pasado. Yo voy a estar convencido de frenar el uso de un producto si no siento que está manejando bien la pandemia. Yo voy a tener que usar nuevas marcas buscando básicamente nuevos comportamientos, y eso creció en tiempos de pandemia 6 puntos en dejar una marca y 7 puntos. Estos que hacen un nuevo contexto para operar. En este nuevo contexto para operar, y perdonen el exceso de ingeniería, al fin y al cabo, creo que lo único que no dijo de las muchas cosas, quizás demasiado largas, que mencionó mi amiga Grivalca, es que yo soy ingeniero civil. Yo soy ingeniero, entonces no puedo evitar. Esto para mí es una ecuación. Todo el contexto que hasta este momento he descrito en estos 50 minutos que he compartido reflexión con ustedes, es división de los esfuerzos que hacemos cuando actuamos y cuando nos comunicamos. Es decir, mientras más complejo es lo que les cuento, más actuaciones mejor comunicadas, porque el promedio y el resultado de la ecuación es reputación. Esta visión que Van Riel, un querido colega holandés, o Forbrum, otro colega norteamericano en temas de reputación, escribieron. Yo me permití hacer unos cambios producto de mi propia ingeniería, que en la álgebra de esta ecuación básicamente hablan de que, ojo, ¿qué son actuaciones? Actuaciones empresariales, sí, las que hacemos todos los días, pero ojo, las actuaciones empresariales responden solo a intereses particulares del accionista.
a eso que hemos llamado inteligencia económica, entender al mercado, entender al consumidor, crear la oferta adecuada, tener el canal adecuado, todas esas cosas que aprendimos. Sí, pero eso no es suficiente cuando hablamos de reputación, porque hay que sumarle las actuaciones que tienen que ver con los intereses no del accionista, sino con los intereses generales de la sociedad. Y eso es inteligencia social. Es decir, todo esto que se resume muy bien en los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS tienen que ver con que en las empresas familiares, que son mayoría en nuestra América y en general en Iberoamérica, cómo esto se traduce en modelaje de los valores familiares de la empresa, de la fundación de la empresa y del family office o la oficina de la familia que gerencia la empresa familiar. Esta empresa que puede estar listada en los mercados, en las bolsas de valores, pero que tienen su origen familiar y preservan el valor de la familia. Entonces, no solo es crear valor, amigos, en la inteligencia empresarial frente a esta nueva verdad social, sino además de capturar el valor frente a la sociedad. Yo siempre escucho, es que hay que crear valor. ¿Y cuándo lo materializo? Capturar valor con inteligencia social en la forma como nos comunicamos, de manera alineada en la organización, pero además generando compromisos con los colaboradores, haciendo notorio a la empresa, pero también notable, haciendo que nuestro modelo de gestión permita lo anterior, comunicándonos de manera estratégica. Te estoy refraseando, mi querida Agrivalca, en tu introducción dentro de la lógica. Pero no es suficiente cuando las empresas tienen esos valores familiares. Tienes que meterle capturar valor también con inteligencia familiar. Porque es eso, alineado con el negocio. Es eso, alineado con la sociedad. Es eso, alineado con la familia, lo que va a permitir reputación, que no es otra cosa que una construcción social. Esta nueva verdad, amigas y amigos, está reflejada en una investigación de apenas unas semanas que publicó Weber Sandwich, una empresa muy importante en el mundo de las comunicaciones estratégicas. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la reputación? Razón para que suma la inteligencia empresarial, social y familiar. La calidad del producto, la calidad de los empleados, la calidad en la relación con el cliente, la seguridad de mis productos. Y fíjense cómo todos los números, casi hasta el 54%, que es el tema de diversidad e inclusión, son números imperceptibles porque por error son más o menos 2 puntos de porcentaje. Eso lo que significa es que la comunicación que genera reputación es multi-stakeholder, pero además es multidimensional. Es decir, no es una cosa lo que comunica. Lástima no tener tiempo para hablarle de modelos de reputación, pero la reputación en los indicadores de RepTrak, por ejemplo, and Company o Reputation Institute en el pasado, tenía que ver con 7 variables. Tenían que ver una de ellas con el tema de productos, obviamente, o la otra tiene que ver con el tema de mi fortaleza económica, otra tiene que ver con mi innovación, otra tiene que ver con mi ambiente laboral, el otro tiene que ver con integridad, con buen gobierno corporativo, la otra tiene que ver con ciudadanía corporativa y la otra tiene que ver con finanzas, con liderazgo, con qué tipo de liderazgo. Pero no todas estas, amigos, se resuelven con comunicación. La comunicación no resuelve problemas de organización. La organización se resuelve con buena gerencia. Le echan la culpa a la comunicación y buscan a la comunicación como chivo expiatorio de la falta de tomar decisiones y de no tener la inteligencia contextual suficiente para poder comprender las decisiones que hay que tomar. No es con comunicación, es con gestión. Y no hay nada que comunique más que la manera como se toman decisiones dentro de la organización. Estos elementos tienen que ver con la importancia de los multi-stakeholders, de cada uno de los elementos en esta visión que comparto. Pero en esto de las actuaciones que he comentado, un elemento es comunicar. ¿Y saben qué? Quizás porque soy italiano del sur le tengo que agregar una variable. Y es construir creencias compartidas. Es que tiene que haber un nuevo modelo de comunicación mucho más cercana, con esa visión de alineación de objetivos, de conducta, de expectativas de los diferentes stakeholders. ¿Por qué? Porque está cambiando a partir del foco y la expectativa sobre el propósito, que la comunicación
debe ser alineada. Miren esta investigación de Deloitte justo antes de la pandemia que iba a prever cómo iba a ser la empresa en el 2021, o sea, cómo iba a ser la empresa ahora, en estos 12 meses. Y había alineación entre CEOs de compañías y juntas directivas en algunas cosas, como manejo de las crisis, con las habilidades, como seguridad de los riesgos que podía haber, con los ciberataques. Ahí había conciencia, pero miren la desalineación donde comenzaba. No había alineación en los proveedores y el riesgo que tienen en sus comportamientos. La junta directiva tenía mayor nivel de conciencia del riesgo reputacional que los CEOs. No había, había mucho más conciencia en la junta directiva de los impactos de la calidad o los impactos de la falta de integridad o los impactos de conductas inadecuadas en los empleados que en los CEOs de las compañías. Porque las juntas directivas son la consecuencia definida por las asambleas de accionistas donde están los dolentes finales de la organización y su visión de largo plazo es mucho mayor, muchas veces, que la visión que dice de largo plazo, pero que son de corto plazo en muchos CEOs que están esperando preservar sus bonos compensatorios a sacrificio por el corto plazo del largo plazo. Esos elementos están corregidos y estos elementos están corregidos, no, están expuestos y deben ser corregidos en la mesa, como eso lo dice McKinsey en la investigación de mayo, en esas juntas directivas donde hay que agregarle pasión a esto de la comunicación por comunicación, porque mientras el contexto, entre ellos el que produce la desalineación, sea más complejo, más actuaciones mejor comunicadas, pero con pasión, con ganas, con entusiasmo, porque eso va a hacer la diferencia, porque eso es lo que le están pidiendo al CEO, mis queridos amigos. En esta investigación de mi amigo Justo Villafañe, habla de que tienen que adaptarse y tienen que ser protagonistas los CEO de las compañías, y lo dice en Latinoamérica por encima de lo que dice en España y a nivel global, pero además que debe estar cerquita de los colaboradores y además tiene que estar en un diálogo con los stakeholders. Y eso también lo dice más el latinoamericano que incluso la propia gente de España. Volvemos a esa gestión estratégica y ya para ir concluyendo y cumplir con los tiempos que me han dicho, quisiera resumir que todo esto tiene que integrarse en un sistema, en una manera de gestionar la reputación. Voy a dar información que tiene que ver con que evidentemente los Board of Directors, y ya lo decía la investigación de Deloitte que antes presenté a finales del año pasado y lo ratifica ahora en una investigación de agosto presentada por la misma fuente que ya cité, que es el 91% dicen sí, esto es fundamental de la reputación y la reputación es un premio de una buena comunicación estratégica. ¿Cuáles son las importancias de hacer visible las actividades? Y visibilidad o notoriedad tiene que ver con el trabajo del comunicador estratégico hacia afuera y hacia adentro, pero notoriedad tiene que ver con el trabajo del comunicador estratégico hacia adentro, por lo cual tengo que confrontar elementos clave que son fundamentales. Uno de ellos, la necesaria alineación estratégica de una junta directiva. La junta directiva tiene su comité de riesgo, que es buen gobierno corporativo, es uno de los que debe monitorear aquello que puede impactar al accionariado que está representado en la junta directiva. Pero el CEO de la compañía tiene, y esto tiene muchos nombres dependiendo de las compañías, un ERM que es el Enterprise Risk Management, el que maneja riesgo, el que hace análisis de inteligencia contextual, el que está mirando y que muchas veces esta función está en la cabeza del DIRCO, del comunicador estratégico. Esa visión que Joan Costa y yo muchas veces fuimos a Colombia a conversarla, hoy tiene un nombre, el ERM, que básicamente es Enterprise Risk Management, es un comunicador estratégico que hace que se alinee con la organización. Pero lo otro que tiene el CEO es también la organización. Lo que pasa es que hay que articular para que funcione todo el sistema y permita construir reputación. Hay que articularlo porque el comité de crisis ve las cosas muchas veces con corto plazo. Entonces tengo que sumar la visión de largo plazo porque el comité de crisis es reactivo a lo que pasó. Un buen comité de crisis ya estaba preparado, pero esta crisis demostró que estaba en buenos PowerPoint
y en algunos libracos muy actualizados no estaban en el pensamiento. El comité de crisis está aquí. Cuando tú haces el reset, se reprograma porque está en el disco duro, está preload, está precargado en el pensamiento. Pero ese comité de crisis, con esa relación del IRM, del que maneja ese comunicador estratégico, que tiene una visión de inteligencia contextual, tiene que tener de manera proactiva la relación con la organización, al igual que el comité de crisis. Esto no demostró el COVID que estaba funcionando así. Por eso las juntas directivas, y no mostré eso por exceso de mucha información ya hoy, por eso las juntas directivas fueron las que tuvieron que asumir la visión de comité de crisis en la mayoría de las empresas, inclusive las multinacionales. Las juntas directivas tuvieron y tienen un rol protagónico, pero las juntas directivas que funcionan son aquellas que tuvieron la visión de crear un comité de reputación antes. Un comité que permitiera medir, pero que permitiera gestionar. Esto es nuestro modelo. No tengo el tiempo para entrar en los detalles desafortunadamente, pero sí tiene que ver con un elemento fundamental, y es que un comité de reputación donde mido auditando, donde mido desempeño con clima, donde mido el mercado, donde converso el entorno y el de entorno, donde hablo básicamente de la inteligencia contextual, debe ser gestionado. Lo que no se mide no puede ser valorado. Y debe ser gestionado con esa estrategia de comunicación, con esa visión articulada con el área que maneja gestión y satisfacción del cliente, articulada con aquel que maneja recursos humanos, articulada con el que maneja solo mercadeo o articulada con aquel que maneja relaciones institucionales. No son tuberías, es un sistema de distribución de información oportuna y suficiente que genere conciencia, es decir, alineado, que es el punto 1 que ya nos decía Grivalca en la introducción. Ese elemento es clave. ¿Qué hacemos nosotros como consultores? En todo caso, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos en Pisolante? Bueno, ¿cuál es la ruta? La ruta que por supuesto va a llevar riesgo, con audiencias distintas, multi-stakeholder, con escenarios de qué puede pasar y cómo me preparo frente a ello, con los impactos más probables, menos probables, con mayor impacto, con menor impacto, con mensajes adecuados, con la narrativa suficiente, pero todos alineados a atributos de cómo quiero ser percibido, que no me los invento a última hora, sino que los construyo desde adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, y con esos atributos hago respeto sobre todo lo que hago en comunicación con una metodología que permita que esa hoja de ruta de actuaciones, con ese assessment interno, con ese assessment de las variables, de las razones, de las dimensiones que antes decía, y que me permití colocarle grafiquitos sin los detalles de que la reputación tiene que ver no solo con lo que no es comunicar, es la gestión de la percepción sobre la realidad, que comunicada genera la buena percepción, que cambia actitudes, que cambia comportamientos. Eso tiene que ver con productos, con innovación, con ambiente de trabajo, con gobierno corporativo, con ciudadanía, con liderazgo, con el performance financiero de la empresa. Y verán que no es con el departamento donde están los comunicadores estratégicos. Tiene que ver con toda la organización. Porque el tablero de mando reputacional tiene que ver con mapas de riesgo de todos, que somos gestores, los comunicadores estratégicos, que buscamos mitigarlos, sí, pero la definición es una visión compartida, alineada, con conciencia común, donde todos son responsables, y no la comunicación, porque la comunicación no resuelve problemas de buena gestión. La buena gestión se resuelve con buena gerencia, tomando decisiones correctas, con una estrategia de comunicación interna y externa que, claro, que haga temas de relaciones públicas, notas de prensa, lo normal, pero que además defina protocolos, defina políticas hacia adentro, organice a la empresa y ayude a través de un comité de reputación o a través de organizarse como DIRCOM dentro de la empresa, con esa visión de ERM, de Enterprise Risk Manager, es decir, que pueda manejar riesgos, todo aquello que tiene que ver con el tablero para medir si compro o no compro, si reconozco o no reconozco la empresa, si si doy beneficio de la duda, si tengo licencia para operar, etcétera, etcétera. Estos son en el keyword, en el dashboard, corrijo, estos son los botones de indicadores que yo debo impactar. ¿Cómo hago con mi hoja de ruta?
impacte sobre compras, sobre recomendación, sobre beneficio de la duda. ¿Qué hace un comunicador estratégico frente a los fake news, por ejemplo? Bueno, si yo no empiezo a generar conciencia de qué soy, cuando alguien diga lo que no soy, tiene el retweet, tiene la energía, donde nadie da una opinión contraria porque no me dan beneficio de la duda. Y el beneficio de la duda me lo dan si yo comunico antes quién soy, antes de que a alguien se le ocurre contar lo que no soy, con intereses terroristas, intereses que son de saboteo, intereses de lo que yo llamo terrorismo corporativo, empresas contra empresas. Esos elementos son fundamentales, porque si yo actúo desde el propósito, si yo defino previamente mis ejes de posicionamiento como comunicador estratégico y desarrollo mi narrativa, pues por supuesto, cuando yo articule todo lo que es la vocería, formal o informal, porque ese es otro mito. Ah, no, es que voceros son solamente aquellos que parece que cuando hablan tienen el letrerito con el logotipo de la compañía abajo. Ubícate. Hay una medicina que por cierto en Colombia la venden, sé porque la he visto en la farmacia. Se llama Ubicatex. Ubícate. Vocería es formal, pero es informal. Porque la gente va a decir, esto me lo dijo un empleado que trabaja ahí en esa compañía X. Esto lo escuché yo de un director que lo puso en sus redes sociales. Es decir, ¿cómo se entrena a la vocería informal? Sí hay metodologías. Y empiezo por generar información interna suficiente y oportuna. No entro en los detalles porque eso lo verán con seguridad en la maestría en estos 2 años que van a vivir, a disfrutar en el futuro. Capacitación. Mucha capacitación. ¿Para qué? Para lograr que se traduzca entonces este tablero de mando, este dashboard, en ventas, en el share of wallet, es decir, tener el valor del wallet más allá del bolsillo, en recuperarme después de las crisis, en atraer talento y en satisfacer a clientes. Este universo de construir percepciones es lo que va a hacer que haya apoyos, que esas actitudes y comportamientos podamos medir si el comité de reputación o el comité ejecutivo con foco en reputación termine haciendo. Pero ojo, recuerdo a mi amigo Joan Costa en algo que acaba de publicar. Pretender reducir la gestión de las comunicaciones a generar percepciones, entre comillas, por excelente que éstas sean, es reducir la estrategia al simple cultivo de las apariencias. Y no, la comunicación es percepción, pero la comunicación genera percepción, pero se sostiene de realidades. Yo puedo tener una buena realidad, es decir, lo que realmente está haciendo la empresa, y una muy buena percepción, suficiente para ser feliz. Puedo tener una muy mala realidad y muy mala percepción, lo cual es suficiente para estar preocupado. Pero puedo creer que es sostenible tener una muy buena percepción con una muy baja realidad. Y eso es altamente riesgoso. Pero hay empresas que tienen muy buena realidad de muchas buenas cosas que hacen, pero una percepción muy baja. Eso es una gran oportunidad para el comunicador estratégico. Pero es un alto riesgo para la empresa que el comunicador estratégico, si está con baja realidad, esperando percepciones, comprando un aviso publicitario o creyendo que por algún evento voy a tener una mejor reputación. No. Es realidad. Es responsabilidad del comunicador estratégico construir confianza para él y poder influir y generar conciencia para que se tomen decisiones correctas. Nuestro trabajo se resume, queridas amigas y amigos, en gestionar. Gestores de la confianza. Gestionamos riesgos, identificamos en esos riesgos cómo agregar valor en temas de sostenibilidad en el negocio, con esas letricas que les sugiero googleen, ESG, ambiente, sociedad y buen gobierno, gestionando el entorno con inteligencia contextual y reputación de los líderes que va a permitir que esto sea sostenible. Estos 3 conceptos que resumieron básicamente lo que en 70 minutos he venido compartiendo, se acompañan de esa inteligencia contextual como la mejor brújula para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque este futuro después del COVID va a tener sobre el nuevo lenguaje público y estatal, una nueva geopolítica, como he comentado, con todos los temas de globalización cuestionada y de neonacionalismos y neofundamentalismos, pero también un
un nuevo pacto social, y yo diría ecosocial y económico. Una no linealidad en el cambio social. A algunos les va a ir bien, a otros desafortunadamente no les va a ir tan bien. Y no va a ser igual en los países, va a ser asimétrico completamente. Y por supuesto, donde el virus es este mensaje que nos puede llenar de pesimismo, pero que los comunicadores tenemos que transformar en desafíos, que sepan leer las oportunidades e influenciar en esa dirección. Y eso sí, señores, amarrando al Manolito que tenemos por dentro. Porque ese capitalismo, como entendido, como único interés que es la empresa, tiene que estar sumado al interés institucional de la sociedad que espera de la empresa. Y eso es lo que nos convierte en empresas socialmente responsables. Porque hay empresas socialmente responsables que no tienen un programa o un proyecto de responsabilidad social empresarial, pero sus comportamientos, sus actitudes, sus productos, sus procesos son socialmente responsables. Y hay empresas que se dicen, sois una empresa responsable porque tengo programas de responsabilidad social, pero son absolutamente irresponsables porque sus actuaciones no están alineadas. Entonces, esto hay que ponerlo y amarrar a Manolito, que Mafalda lo hace callar cuando digo yo, y por hacer querer de esta manera, hacernos querer de esta manera, no nos pagan nada, por Dios. Es como el rey desnudo. Crees que te quieren y las investigaciones dicen, no siempre es así. Por lo que hay que pensar de todo. Y mientras tanto, Mafalda me da un camino. Mafalda dice, ¿se podrá mirar cómo anda la cosa? ¿O todavía mejor no? Bueno, no tenemos la oportunidad para hacerlo como lo hace Mafalda. Tenemos que encarar con realidad a dónde vamos y tenemos que hacer, modelar con nuestras actuaciones ese país, esa sociedad, esas relaciones como queremos para construir un mundo mejor, incluyente, respetuoso de las diferencias, donde nosotros en estas generaciones y ustedes los que nos empujan a nosotros, nos ayuden a ver lo que no vemos y hacer lo que debemos hacer para que bien comunicado logre la percepción que permita construir futuro. Amigas y amigos, muchísimas gracias. Me disculpan los 15 minutos que me pasé, aunque advertí que iban a ser sobre 70. Gracias, Agrivalca. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan ustedes de interés en el futuro. Muchas gracias, don Ítalo, de verdad una presentación muy ilustrativa, además soportada con fuentes y con una información, pues, además de pertinente, pues muy actualizada. Nos han llegado muchas preguntas para usted y pues en honor al tiempo vamos a hacer una síntesis de 3 preguntas que nos han llegado pues a través de los distintos canales por el que los que pudieron seguir, a través de los cuales se pudo seguir la lección inaugural. Entonces vamos a abrir con esta pregunta que dice así: la pandemia ha dado mayor valor a la confianza, especialmente en lo laboral. ¿Cómo contribuir desde la comunicación a que la confianza se convierta en valor institucional e inspire políticas que beneficien a los empleados? Lo primero es generando conciencia. Y la conciencia es fundamental tenerla en mente porque es el objetivo estratégico de un comunicador. ¿Qué me hace? Comunicación es intercambio de valores. Comulgar era en su origen. ¿Y qué es lo que hace estratégica? Que ese intercambio de valores sirvan para algo. Lo estratégico es lo que me focaliza, lo que me hace práctico ese valor. En consecuencia, la conciencia es el objetivo estratégico fundamental. Y eso lo tengo que hacer con las personas que tomen decisiones. Miren, lo que yo he aprendido en mi vida profesional, que ya tengo algunos añitos, de allí el deterioro físico que ustedes notan, que por cierto es ya muy antiguo, a mis casi 63 años se los cuento, es que yo he conseguido más empresas inconscientes que empresas realmente irresponsables. Parece que es un acto de relaciones públicas, decir que ser débil en no reconocer que hay empresas irresponsables. No. Denme la oportunidad, con la mente abierta, a darles este argumento. Muchos ejecutivos con los que yo he trabajado muy de cerca, personas serias, personas responsables para mí en su familia y en sus valores, han cometido y siguen cometiendo errores brutales
porque no son conscientes del impacto de la decisión que tomas. Entonces, ¿qué me hace consciente? La información oportuna, suficiente, amplia en las bases para que yo note el impacto de lo que hago. ¿Y quién es la que me debe dar, el área que me debe dar ese nivel de ubicatex? Mis queridas amigas y amigos, ustedes. Pero ¿cómo le voy a decir eso a ese jefe si no aguanta ni permite? Yo ni llego. Aquí está lo estratégico. ¿Cómo hago? Yo he hecho cosas de las que puedo contar. Me recuerdo de una junta directiva donde el tipo era impenetrable. La única persona con la que consideré por su ubicación estratégica y profundamente relevante, le hablé a su asistente. Esa era la persona. Entonces, en un día, construyendo relaciones de confianza, le dije, oye, estoy asustadísimo que voy a entrar a una presentación con tu jefe que es muy retador. Oye, tú lo conoces mejor que yo. Oye, ayúdame a quedar bien con tu jefe, porque si quedo bien con tu jefe le va a gustar, y si el jefe le va a gustar, lo va a hacer, y si lo va a hacer, te va a beneficiar tú. No, señor Pisolante, yo claro que sí. Mire, es que él es muy exigente, pero no creas que con usted, conmigo también, con todo el mundo es. Bueno, ok. Oye, yo veo que tu jefe cuando entra en la junta directiva trae unas reflexiones espectaculares. Claro, señor Pisolante, es que él tiene un hábito. Él siempre está leyendo tal revista. Y yo se la colecciono. Yo tengo unos por aquí. Dice, oye, tú me cuidarías. Yo le digo a ella, tú me prestarías uno de esos este fin de semana. Te juro que el lunes en la mañana te lo tengo. Pero no se lo diga a nadie, señor Pisolante. Todo esto fue la estrategización para conectarme con ese jefe difícil, para conectar con la respuesta a esa pregunta tan simple, pero que es muy compleja en cómo lo hago. Bueno, la siguiente presentación que yo hice, el tipo se levantó y lo único que le faltó fue montarse en la mesa para decir, así pienso yo, eso es exactamente lo que hay que hacer. Yo por dentro calladito diciendo, claro, ya yo sabía lo que tú tenías en tu cabeza. Señores, si yo no genero conciencia conectándome con ellos, no como uno quiere, eso es arrogancia. No es como a mí me gustaría, eso es más arrogancia todavía. Es como le gusta al otro. Tienes que aprender a mirar al otro desde otro. Y eso te hace comunicador estratégico. Entonces, en esta respuesta larguísima, la sintetizo en 1, construir conciencia. 2, investigar las expectativas del otro. 3, generar conexión con el minuto anterior a la reflexión que vas a hacerle al otro. Conectar lo que sabes que le preocupa. No lo que te preocupa a ti, sino lo que le preocupa al otro. Y desde allí, conectar a donde te preocupa a ti. Y ese proceso es de un comunicador estratégico. Disculpa la extensión, pero no puedo evitar recordar días, por cierto, de una empresa que tú y yo cuando nos conocimos en los 90 es muy reputada y lo usé así, pero no puedo decir quién. No, se dice el pecado más no el pecador. Tú te puedes imaginar, pero sí. Es una empresa global, regional importante. Sí, señor, así es. A ver, tenemos acá otra pregunta. Dice así, ¿cuál es el verdadero desafío en cuanto a estrategias de comunicación pasada esta nueva normalidad? De poner arrogancia y asumir el riesgo de pisar un botón de reset que nos haga volver a cargar con inteligencia contextual que se han movido del lugar, valores que hoy tienen significaciones distintas y lo están obligando a reinterpretar roles desde una sociedad desconfiada y mucho más exigente. Ok, muy bien. A ver, tenemos acá una pregunta que nos llegó vía Unisabana Medios y la formuló el colega profesor Guido Castro. Dice, con mis estudiantes de doctorado se nos ocurrió reflexionar que quizás estamos viviendo una especie de neomecanicismo organizacional en donde predomina el control y una escasa comunicación. Buena pregunta. Esto me recuerda a algo que ya tenía tiempo y discutiéndose, ¿no? Que se llama ingeniería social. Miren, mis queridos amigos, sí,
todo este cuento de los fake news, pero no podemos hablar de inteligencia artificial ni de algoritmos. Hay un artículo que publiqué en Forbes el año pasado o antepasado que llamé El monopolio de los algoritmos. No. Se llamó La dictadura de los algoritmos. Porque era cómo estas nuevas realidades están imponiendo nuevos comportamientos, pensando que son mayoritarios cuando son minoritarios con inteligencia artificial producto de algoritmos. Sí, las nuevas realidades y esta virtualidad que hace que la tecnología, y véanlo en las bolsas de valores, cuáles son las únicas empresas que están creciendo y creciendo todos los días, las empresas tecnológicas. Porque cada vez Zoom cambia su plataforma, la otra, Teams y todo el mundo está haciendo en tecnología, sí, pero también es una oportunidad brutal para poder construir a imagen y semejanza de mis intereses particulares el ciudadano, entre comillas, que yo quiero para mi objetivo. Eso obliga a ser críticos. Eso obliga a que los que manejemos tecnología y sobre todo aquellos que son mucho más, son ya genéticamente preload de tecnologías, los centennials y aún los millennials, entiendan que tienen que ser muy rigurosos en el cuidado de lo que reenvían y que deben ser muy conscientes que pueden estar siendo utilizados por básicamente intereses. Se ha demostrado en temas electorales, en el mundo de la política pública, se ha demostrado en el tema de consumo de marcas, en la búsqueda de destrucción de marcas, y esos elementos están haciendo a una sociedad donde hay una inteligencia arriba, donde hoy por hoy, y esto le debe preocupar seguramente a comunicadores que no entiendan que las cosas están cambiando, en China, ya lo vieron ustedes, esto ya ha sido público, que los algoritmos han llevado a desarrollar unos software que escriben en vez de una sala de redacción, que era el placer que uno tenía eso de las 3, 4 de la tarde, antes de que en la mañana, antes de que a las 5, 6 de la tarde se discutiera la mesa editorial y definieran los titulares y a las 2 de la mañana ya los leyéramos calenticos en el periódico, hablando del pasado. Bueno, todo eso cambió y resulta que esa mesa editorial es una maquinita que con una serie de variables el algoritmo escribe un texto y hasta ahí tú dices, bueno, entonces lo va a leer una persona como tú y como cualquiera de los que están aquí en este... No, lo va a leer inteligencia artificial donde hay una persona que no existe, que ha estado diseñada por básicamente uso de inteligencia artificial y va a leer la narrativa que tampoco escribió una persona, sino que escribió una máquina. Y eso es un noticiero que lo veis ya en sí. Estamos en un momento donde tenemos que ser tremendamente prudentes y generar absoluta conciencia de la ingeniería social que podemos vivir. Vale. Y vamos con esta pregunta, vamos a cerrar. Y creo que resume en mucho, digamos, el desideratum de los integrantes pues, de la novena cohorte, quienes están iniciando hoy nuestra maestría en comunicación estratégica. Dice así: ¿qué podemos hacer los jóvenes para lograr tantos sueños, pero también aportar ideas a las empresas que desean más liderazgo y de mente abierta? Qué bonita pregunta final. ¿Qué podemos hacer los jóvenes? Ser y hacer. Darle el peso tanto al hacer como el soñar. El desafío es realizar el sueño haciéndolo posible. Y eso tiene que ver con la consistencia y la coherencia en valores. Una vez una universidad me invitó a que hablara de valores, de las cosas nuevas, de todo lo que ha cambiado. Y yo comencé esa conferencia diciendo me han invitado a hablar de las cosas que han cambiado, pero a riesgo de no cumplir con la expectativa de quien me invitó, voy a hablar no de aquellas cosas que han cambiado, voy a hablar de aquellas cosas que no han cambiado y voy a hablar de valores. Chicas y chicos, los sueños expresan la visión de los valores que sienten. Ese propósito del por qué hacer lo que tengo que hacer y ese desafío de hacer que eso que quiero ser sea una realidad, no para el beneficio individual,
que estas nuevas generaciones lo tienen pero meridianamente claro, sino por el beneficio colectivo. Porque lo más afortunado de las nuevas generaciones que vienen con energía y con fuerza es que quieren transformar, mi querida Grivalca, al mundo. Quieren cambiar las cosas y lo quieren cambiar a partir de valores conceptuales. Donde están los límites es en el respeto a los demás, no imponiendo, sino persuadiendo. No diciendo, sino haciendo para modelar con tu comportamiento. Eso habla de ser inclusivos, de ser respetuoso por las diferencias, de no ofender cuestionando al que no piensa como yo, sino defender al que no piensa como yo, pero dándole argumentos, quizás no para aquel que piensa distinto, pero sí para aquel que nos acompaña en esta discusión entre personas con posiciones distintas. Ese elemento es fundamental y yo creo que eso se está logrando. Yo lo veo porque lo veo en las protestas, pero sí también veo, como lo puse en mi presentación, con números, porque como ingeniero de realidad, tema fundamental del comunicador, ya no es solo la visión cualitativa de cómo pueden con energía transmitir y con eficiencia escribir y con cariño ser parte de la empresa. Es que tienen que documentar con números las cosas que hacen. Es que tenemos que vender con mucha más energía lo útiles que somos, porque no sabemos vendernos. Y como no sabemos vendernos, no documentamos con números el impacto de lo que hacemos. Tenemos que esforzarnos en hacerlo. Esos sueños son posibles, pero claro que son. Se logran y se pueden disfrutar. Qué bueno, es un mensaje muy esperanzador, más allá de pues, las personas que están iniciando hoy la maestría. Yo creo que es un mensaje esperanzador para todos. Don Ítalo, como cariñosamente, pues siempre me dirijo a usted. De nuevo, mil gracias, una gratitud inmensa por aceptar la invitación a acompañarnos en esta lección inaugural, por tener la generosidad pues de dedicar este espacio de tiempo de su agenda, que de suyo es muy apretada, una agenda ciertamente muy apretada. Pero bueno, es un espacio que hemos disfrutado muchísimo. La lección inaugural pues queda grabada para que otras personas puedan disfrutarla y puedan, como digamos, desglosarla paso a paso. Mi agradecimiento para usted, para todas las personas que pudieron asistir pues, a través de la plataforma de Teams, para quienes nos siguieron a través de Unisabana Medios, y le dejo pues en el uso de la palabra para que nos cuente por dónde podemos pues, seguir su actividad, cómo podemos enterarnos de sus publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como te dije al principio, soy yo quien da las gracias. Eso que tú escribiste en la introducción de estar alineados, de ser comprensivos, de ser comprometidos, de ser relevantes, donde me permitía agregarte lo que Joan hablaba de notorios, sí, pero notables más. Sí. Adaptando el modelo de gobierno de la empresa con más y mejor comunicación. Soy yo quien te da las gracias porque, a ver, yo hago esto porque aprendo. Cuando tú me pides que haga una charla como la de hoy, a la que le dediqué muchísimas horas de investigación y muchas horas de producción, yo hago mis presentaciones, ¿no? Porque es que yo pienso, yo vengo del mundo audiovisual, entonces yo me imagino las ideas, entonces las pongo en este PowerPoint, porque en la práctica los movimientos son todos de PowerPoint, y lo aprendí equivocándome un montón, ¿no? Porque no soy esa generación que nació con preloaded. Y yo tengo que loaded me a cada rato, es decir, tratando de meterme. Porque es que aprendo un montón. Entonces, yo soy quien te da las gracias. La manera de seguirme es a través de mis redes sociales. El Twitter es ipizzolante, pizzolante como pizza, es decir, con doble Z, ipizzolante. Mi Instagram, donde pongo muchos videos y muchas charlas y muchos webinars que he dado en estos meses, muchísimo. LinkedIn, pues, estoy ahí, así que ustedes pueden hacer. Y por supuesto, escribirme a ipizzolante@pizzolante.com. Yo siempre respondo correos, me puede tardar un poquito, pero siempre respondo correos. Así que gracias y espero haber sido realmente útil a ti y a tu audiencia.
Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces siendo ya las 3:51 acá en Colombia, deben ser allá cerca de las 10:51, 10:52 allá en España, pues damos por concluido el evento. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Ítalo. Pues buenas tardes para los asistentes y nos seguimos viendo. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien. Bienvenida a 9ª Corte de la Maestría en Comunicación Estratégica. Gracias.